mi querido venezolano, mi querido compatriota, te voy a decir algo. Nayib Bukele ha dicho que se va a lanzar nuevamente al ruedo electoral. Va a aspirar una reelección. La Constitución Nacional, todo lo que está ocurriendo en El Salvador, con la Corte Suprema y todo eso, establecen un pleito allí donde le niegan la participación o quieren negarle la participación. Inclusive el concierto internacional está en contra de este accionar por parte de Nayib Bukele. Pero el pueblo del Salvador, a lo que Nayib Bukele dijo que quería, o sea, que iba a la reelección por su pueblo, el pueblo entró en una algarabía, en un festín, está gozoso, contento, porque a él no le interesa ni el concierto internacional de naciones, ni le interesa lo que diga nadie, ni le interesa una persona como tal, un hombre o un grupo de hombres. Le interesa lo que Nayib Bukele hace por la nación de El Salvador, por todos los salvadoreños. Y fíjense ustedes, en Venezuela tenemos 23 años donde nos tienen sometidos, donde no hay vida. En Venezuela no hay vida. En Venezuela todo es un desastre. Empezando porque la propia dirigencia que supuestamente dirige para salir del régimen, restablecer el sistema democrático y que entonces fija la libertad en el país, se mata entre sí. Y fíjense que unos dicen ser opositores, otros llegan al colmo, y eso se lo han inculcado a la mayoría del pueblo venezolano, de decir que no son opositores. ¿Por qué? Porque hablan del opositor en tercera persona. Los opositores, la oposición. Recuerdo con esto a Chávez, porque Chávez decía que estabas con él o estabas con el diablo. Pero no tenías por qué ser chavista. Solo con estar en contra de la oposición, la llamada oposición como tercero, entonces ya eras un buen venezolano. Ya eras una persona inteligente, proba. Actualmente ocurre esto mismo entre los líderes que están en contra del régimen. Dicen no ser opositores y hablan de oposición. Señores, oposición en Venezuela no es igual que oposición en cualquier otro país del mundo, porque la oposición siempre ha sido un concepto para estar equilibrando al gobierno de turno. Vale decir, existe el gobierno, el oficialismo, y existe la oposición para que se equilibre. Se va a oponer. Eso es algo natural. Pero es que en Venezuela la oposición no va por allí. La oposición va contra alguien que es un delincuente, una élite delincuencial a nivel mundial. En consecuencia, es opositor el que está en contra de la corrupción, del crimen, del asesinato, del robo, del secuestro, de la corrupción, repito, la corrupción tan grande que corrompen al ser humano por completo, del hambre, de la manipulación, de todo aquello que vaya contra el ser humano, que vaya contra la sociedad venezolana, contra el venezolano y tus hijos. Entonces, ¿cómo voy a hablar de la oposición? Yo soy opositor. La oposición no es un hombre, ni una mujer, ni un partido político. La oposición es aquel que está en contra o quienes estamos en contra de todas las cosas malas que ocurren en Venezuela. En lugar de salir a hablar contigo pueblo, y decirte las cosas y decirte que tú eres el soberano, el que manda, que tú escoges y defines quién va a dirigir
para que todos sigamos a esa persona, para entonces salir del régimen. Pero el pueblo, el verdadero soberano, nadie, la soberanía reside en el pueblo y nadie entiende qué es eso. Que tú eres el que manda. Cuando tú le das a un abogado un poder, él actúa por ti, pero mañana se lo puedes quitar. Aparte de eso, te tiene que rendir cuentas. No es que porque el abogado, mira, como acá, llegan a pedirte el voto y luego son dioses. Igual que el régimen. Escojamos a una persona y sigamos a esa persona, todos por igual. Y el que se salga luego a estar hablando soquetadas, estando en Venezuela o estando en el exterior, y dársela y hablar bonito y decir, mira, esa es una persona que pertenece a una élite determinada y lo que quieres, quítate tú para ponerme yo. Que si los Cuatro Fantásticos, que si esto, que si aquello, y empiezan a dar, a ponerle motes y sobrenombres a todo el mundo. ¿Qué me interesa a mí quién sea, ni de qué color sea la persona, de qué partido, de qué raza, sexo, lo que sea? No importa. Lo importante es que salgamos del régimen. Una vez que salgamos del régimen, o sea, del régimen dictatorial, absolutista, criminal, delincuencial. Porque el régimen, una dieta es un régimen, tiene un régimen. Pero es que esto es algo grave. Son asesinos, narcotraficantes y pare usted de contar. Han vendido a Venezuela a pedazos. Y todo el mundo tranquilo. Simplemente señalándose, uno señala las fallas del otro y trata de mantenerse incólume por acá. Ay, qué bueno, qué bonito, qué chévere es ese señor o esa señora. ¡No! Tú, venezolano, eres el soberano. Nosotros somos quienes tenemos que escoger, decir, va este. Que se lancen 100, 200, 1000. Y escojamos uno. Pero después tenemos que seguir a ese uno. Para que luego que salgamos de la bendita gente esta, entonces vayamos a una verdadera elección, en donde ahí debe de salir más gente todavía, pues, y que haya una división de poderes espectacular. No es que le vamos a volver a dar, o vamos a volver a cometer la estupidez de darle todo el poder a un solo hombre. Mira lo que pasó. Y eso ocurre en todas partes. En toda la historia del ser humano ha venido ocurriendo y seguimos cayendo en lo mismo y nosotros caímos en esto. Como están cayendo otros países, como decíamos los venezolanos, Venezuela no es Cuba. Ahora sí dicen otros en Argentina, no, esto no es Venezuela. Y los colombianos son peores, tienen al lado. ¿Saben? La mierda que estábamos comiendo acá. ¿Y qué dijeron? No, yo sé que eso es así, pero yo quiero probar a ver si es verdad que eso es mierda. Y la compraron. Fíjense ustedes. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Y miren lo que está pasando en El Salvador. Cómo la acción desinteresada en favor de la nación. Y vamos a aclarar, no es que sea desinteresada, porque si yo quiero estar bien, necesito que mi sociedad esté bien, que mi nación esté bien. Así que eso no es desinteresado. Lo que sí es algo muy bonito, muy grande. Ellos son salvadoreños. Nosotros hemos perdido la identidad.